Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy vamos a ver el tema 31, que es la disposición en el corazón humano. Vamos a revisar en ese texto a la luz de lo que Lucas narra en el libro de los Hechos, donde estábamos ya por meses, donde continuamos hoy y estamos hoy en el capítulo 11. Y como habíamos visto, este libro, que en realidad es el testimonio de la obra del Espíritu de Dios a través de la vida de los apóstoles, y nosotros vimos el crecimiento de la iglesia o el nacimiento de esta iglesia. Hemos comenzado a ver el crecimiento de esta iglesia y la expansión de la fe cristiana a todo lo largo y ancho de lo que fue aquella región. Y nosotros sabemos que Cristo, antes de ascender a los cielos, había hecho el anuncio de esa gran comisión de una manera distinta, como aparece en Mateo capítulo 28, donde les dice: porque Él les dijo: recibiréis poder de lo alto cuando descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese fue el anuncio de la gran comisión, y en ese texto tan corto nosotros vemos de una manera muy clara lo que se requería para llevarla a cabo. Y es poder sobrenatural, de tal forma que ellos pudieran ser testigos naturales de una obra sobrenatural que Dios iba a hacer a lo largo del mundo y continúa haciendo en el día de hoy. Al mismo tiempo, nosotros vemos en ese verso, en Hechos capítulo 1, versículo 8, en donde en una orden cronológica les manda a que fueran a Jerusalén, Judea y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y es donde nosotros estamos transitando hoy en día, hasta lo último de la tierra. Yo simplemente estoy dando un vistazo muy rápido para que podamos conectarnos al capítulo 11. Pero recordemos que el capítulo 8 se desató en aquel momento una persecución después de la muerte de Esteban. Y en aquellos momentos la gente salió corriendo, llegaron a Samaria, a Judea, y aquellos que habían ido a compartir su testimonio y la gente comenzó a abrazar la fe. Dice que el evangelista Felipe fue a Samaria, aquella región, y viendo la gente predicando el evangelio, dice que Samaria fue llena y como un torbellino fue en ese momento. Y es como la palabra de Dios estaba produciendo tal conmoción en aquel momento. Y llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Pedro tiene una visión estando en Jope y Cornelio tenía su propia visión estando en Cesarea. Y esa es la práctica de la gran comisión, donde Dios estaba amalgamando dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, haciendo un solo pueblo de esos dos grupos. Y entonces la gran comisión está como en una etapa de expansión en esos momentos. Pero recuerda que Pedro ha salido de Jerusalén, ha estado en Jope, y allí en Cesarea ahora cosas están pasando para Pedro, y el resto de la iglesia de Jerusalén no saben nada de lo que está pasando, pero en ese momento, por lo menos eso entendía Pedro, pero no lo conocían, o más bien Pedro no estaba entendiendo que ya estaba llegando la noticia a Jerusalén antes de que Pedro diera como que un reporte de su viaje. Así es que tú puedes ver que hay una predisposición en el corazón humano a la condenación. Pero antes de entrar en eso, escucha lo que Lucas comienza a relatar en el capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Allí tenemos otra vez una descripción de la visión de Pedro, la visión de Cornelio,
la visita de Pedro con Cornelio, que no lo voy a leer porque ya lo hemos leído ya 2, 3 veces en mensajes anteriores, pero Pedro hace un relato y concluye después de darles los detalles con los siguientes versículos. Por ejemplo, podemos ir al versículo 17 del capítulo 11. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo, dice Pedro, para ser piedra de tropiezo, por así decirlo, a los planes de Dios? Los apóstoles y los habitantes de Judea oyeron que los gentiles habían abrazado la palabra también, y vemos que en el versículo 1 de Hechos 11 dice, por así decirlo, estaban contentos, pero ya en el versículo 2 nos dice que ellos sí tenían un pero, y era que Pedro había comido con gentiles. Y tan pronto Pedro llegó a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los judíos, empezaron a reprocharle esa condición de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué estaba con ellos? Y como les comentaba, la naturaleza humana condena aquello que no entiende. Y esta visión no lo podían entender porque ellos ni siquiera la habían escuchado, la visión que había tenido Pedro. Hay una tendencia en el corazón del hombre a disfrutar sentarse como juez, porque en cierta manera disfruta ese rol más que el rol de ser misericordioso y perdonador. Además, la mente humana es como estrecha y realmente solo puede concebir que las cosas ocurran conforme a los patrones y a sus moldes. Y como Dios no sigue nuestros patrones y nuestras formas, cuando Dios hace cosas que salen del patrón normal de nuestras vidas, usualmente no se lo atribuimos a Dios, sino a Satanás. A veces el legalista disfruta lo que Dios hace, siempre y cuando lo haga como él entiende que Dios debe de operar. Y es como que cuando Cristo vino a ellos, no podían entender a Cristo sanando en el día de reposo, porque el día de reposo, según ellos, no se podía sanar a nadie, a pesar de que la ley permitía las obras de misericordia. Pero si esto estaba ocurriendo en un día de reposo, donde un paralítico se para, toma su cama y camina, no, 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 no. Era como una carga, algo para él. Ese es un trabajo y eso no puede ser ese Dios. Eso es digno de reproche para los judíos en ese momento. Por eso es que no aceptaban lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, entonces Pedro empieza a explicar con detalle lo que había ocurrido y dice el texto, el problema es que nosotros frecuentemente juzgamos y después averiguamos, ya que hemos condenado, luego tengo que sentirme bien conmigo mismo y comienzo a justificar mi propia condenación y las cosas se van empeorando. Pero la mente que Cristo quiere formar en nosotros es buena y que trabaje de otra manera en nosotros. Siempre que nosotros tenemos esta situación, tenemos que tener paciencia y esto requiere paciencia a escuchar y mientras escuche yo pueda tener la enseñanza, por ejemplo, de Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice, y es que yo debo de pensar en meditar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, lo que es amable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso yo debo de estar meditando. Y eso me va a evitar que yo condene a la gente o que yo condene las situaciones, aquellas cosas que simplemente yo no apruebo. Muchas veces condenamos lo que no aprobamos, condenamos lo que no es de nuestra preferencia, lo que no es nuestro gusto o simplemente lo que no entendemos. Pero nosotros necesitamos una mente bíblica, justamente para no tener ese tipo de prejuicios, para no condenar sin preguntar, para no enjuiciar antes de tener toda la información como fue en este caso. Por otro lado, nosotros necesitamos diferenciar lo que es mi preferencia de lo que es algo moral. Hay cosas que no son de tu preferencia ni son de mi preferencia.
eso no lo constituye necesariamente en algo reprochable. Y la importancia de escuchar primero para evaluar después está revelada incluso en el texto, en el versículo 17, en B, en la sección B. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?, decía Pedro. Dios le dio una visión a Pedro y a Cornelio. Ellos coincidieron, la visión era completamente, pues, por así decirlo, distintas, pero coincidían en la información. Cuando ellos escucharon eso, ahora ve el cambio de actitud de estos discípulos, bueno, más bien de estos judíos, en el versículo 18 del capítulo 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles se les ha dado a Dios, o se les ha dado el don de arrepentimiento para su vida, para que ellos crean. Ellos pasaron de la condenación de Pedro, que inicialmente lo hicieron, a la glorificación de Dios, simplemente con la explicación y un tiempo de paciencia para escuchar. Esos hermanos entendieron que Dios estaba haciendo algo. A manera de enseñanza, hermanos, una de las peores cosas que un cristiano pudiera hacer es ver la obra de Dios, no reconocerla, incluso catalogarla como obra de Satanás o condenarla. Y yo creo que es una posición donde ni siquiera deberíamos estar nosotros. Y lo que causa en eso es una ceguera espiritual para ver a Dios obrando, es que nuestro pecado oculta, minimiza, distorsiona y cambia la realidad de nuestros hechos. El pecado en nosotros nos ciega a la realidad de nuestras propias acciones. Tú puedes ver mucho mejor el pecado en el otro que el pecado en nosotros, porque el pecado en el otro no nos ciega, el mío sí me ciega. De hecho, el pecado en el otro nos da una visión amplificada para verlo claramente. Y si nosotros como iglesia o como personas quisiéramos ser parte del equipo de Dios en la historia redentora, tú y yo necesitamos estar dispuestos a tener una mente sumisa a los planes de Dios, independientemente cuáles sean. Pedro obedeció la visión y eventualmente obedeció la voz de Dios y cambió de planes. Pedro estuvo dispuesto a tomar riesgos y hacer rechazo y ser condenado, aunque en ese momento no lo tenía muy claro. Comió con gentiles y tuvo que enfrentar a los hermanos en Jerusalén cuando llegó. Tú y yo necesitamos saber que hay riesgos inherentes a ser un instrumento de Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo, nosotros aprendemos algo más acerca de cómo Dios está llevando la expansión de la Gran Comisión. En Hechos 2, si ustedes recuerdan, dice que hay una gran persecución y todos salen corriendo de Jerusalén y los únicos que se quedan son los apóstoles. Y esta gente que sale llegó a Judea, a Samaria, y ellos compartieron su testimonio y la gente comienza a convertirse. Samaria dice que se llena de gozo, pero ahora en Hechos capítulo 11, versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Tú puedes ver que hay un grupo de judíos de Palestina que están corriendo y que han compartido las buenas nuevas del Evangelio, pero solamente con judíos, porque hasta aquí la iglesia es eminentemente judía y hasta aquí el plan es para los judíos solamente. Y el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se sobreentiende que estos eran judíos también, pero no de Palestina, donde los judíos más ortodoxos, celosos, no entendían muchas cosas. Y estos eran, sí, ciertamente judíos, pero eran de Chipre y de Cirene. Estos, al llegar a Antioquía, se encuentran unos griegos, pero al ser judíos helenistas, o sea, judíos griegos, judíos que habían adoptado el griego como su lengua y su cultura,
eran más abiertos a otras personas. Y estos son los que Dios usa para predicar el evangelio en Antioquía a los griegos, y les predican al Señor Jesús. Y dice el texto, ahora hay estas ciudades, como hemos visto, Cirene, Chipre, Fenicia. Estas ciudades eran de poca importancia en la antigüedad, pero dice que algunos llegaron hasta Antioquía. Antioquía fue una ciudad clave para la expansión del reino de los cielos en la tierra, clave para la gran comisión. Antioquía era la tercera ciudad más grande y más importante del Imperio Romano, detrás de Roma y Alejandría. Antioquía era como un lugar donde había muchas culturas que convergen, y había gente de culturas griega, romana, árabe, persa, una ciudad muy concentrada de todas esas lenguas, una ciudad muy próspera financieramente y una ciudad muy buena comercialmente hablando. Y como toda ciudad de ese tiempo, de ese tipo como actualmente hoy, aquella ciudad era también muy perversa, muy corrupta, con muchos vicios. Allí estaba el templo de Apolos, y ahí había prostitutas sagradas y grandes borracheras, y la inmoralidad de esa ciudad era muy conocida, que cuando el Imperio Romano se corrompió a su máximo grado, se dice que la inmoralidad de Roma era por causa de Antioquía. Sin embargo, en medio de esa ciudad corrupta, Dios planta quizás la iglesia más significativa de esa época, y donde comenzó el proyecto misionero que llegaría hasta nosotros. La misión de la iglesia comenzó en Antioquía. Esta fue una iglesia plantada por Dios en un lugar altamente corrupto, ciertamente, en el lugar peor, en un lugar posiblemente peor de ese tiempo, pero si Dios estaba haciendo allí algo, Él lo iba a continuar. Y una de las cosas que sí queremos pensar, que si queremos unirnos al equipo, de Dios en la historia redentora, tenemos que estar dispuestos a ir a ciudades que nosotros no consideramos dignas o que habíamos rechazado en el pasado, quizás por su desenfreno moral o por su política, etcétera. Ahora escucha lo que pasó en Antioquía, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Grandes conversiones. Allí todavía no está Pablo, no está Pedro. Ahora están conversiones. En esas conversiones no está ocurriendo la predicación profesional, por así decirla, sino por el testimonio de las personas alcanzadas que fueron y contaron el mensaje por el cual ellos habían sido alcanzados, el Evangelio de Jesucristo. De manera que tú y yo necesitamos recordar que Dios no necesita grandes hombres para hacer grandes cosas. Él es el grande que hace grandes cosas. De manera que ahí está nuestra confianza una y otra vez, día tras día, y al mismo tiempo necesitamos recordar que Dios nos ha hecho embajadores de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, reconciliados con Dios. Pedro nos recuerda en su primera carta 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que llegaron a Antioquía pusieron de manifiesto las virtudes de aquel que los había llamado. ¿Cuáles virtudes? Su gracia, su misericordia, su perdón en Cristo Jesús. Un grupo de cristianos en Antioquía, de creyentes, se tomó esto muy en serio, y dice el texto que la mano de Dios estaba con ellos. Si se dan cuenta, la distancia entre Jerusalén y Antioquía hay como unos 300 kilómetros, y la noticia llegó hasta Jerusalén de lo que estaba pasando en Antioquía. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué hizo la iglesia cuando llegó la noticia? Bueno, lo mismo que pasó en Samaria, que estaban experimentando un avivamiento, mandaron a Pedro y a Juan. Bueno, ahora en Antioquía enviaron a Bernabé.
Ahora veamos lo que Bernabé vio, lo que Bernabé hizo y lo que dejó, lo que no vio Bernabé. Lo que Bernabé va a comprobar es que hay una gran multitud de gente que está siendo convertida, pero de acuerdo al versículo 23, como que Bernabé ve otra cosa allí y dice, Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. La gente estaba abrazando la fe cristiana, pero en el punto de vista celestial, estaba la gracia de Dios allí. De manera que Bernabé ve detrás de la conversión de toda esa multitud que está creyendo en Dios, ve la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una cosa para decir lo que le puse la mano, pero pude verla. La gracia de Dios es una realidad percibida. ¿Cómo? Por los ojos del Espíritu. ¿Y cómo se vio en este caso? Bueno, gente corrupta moralmente, pero todo tipo de gente no responde al Evangelio, como usted lo puede ver. Usted le predica a ciertas personas y no creen en el Evangelio, a menos que la gracia, lo que vio Bernabé, a menos que la gracia de Dios abra sus ojos y les abra su entendimiento, como pasó en Lidia, y le permitió entender el mensaje del Evangelio. Se hace a través de la gracia de Dios, sensibiliza su conciencia al pecado, le permite experimentar dolor por su pecado, le permite experimentar arrepentimiento y al mismo tiempo esa misma gracia lo mueve a pedir perdón a Dios. Y como ha entendido el Evangelio, lo hace a la obra de Cristo y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, y todo esto implica lo que vio Bernabé, vio la gracia de Dios. Cuando llegó Bernabé, ya había gente convertida. O sea, ya había entrado al reino de Dios esa gente. Bernabé no tuvo que ver nada con eso, pero él no deja de regocijarse, porque como es la gracia de Dios, él está contento acerca de lo que Dios está haciendo, aunque él no haya tenido participación en lo que está ocurriendo en ese momento. El corazón humano frecuentemente no es así, hermanos. El corazón humano, si no él es el productor de lo que está ocurriendo, él no se alegra, más bien con regularidad lo critica o lo condena. Y Bernabé aún hacía otras cosas más que ver la gloria, la gracia de Dios, que se regocijó, dice en el versículo 23b, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este es un hombre con un espíritu distinto. Él es conocido, si ustedes se recuerdan, como el hijo de consolación. Dios nos recuerda continuamente algo que Bernabé tenía presente. Nosotros no somos el centro de la historia redentora. Dios es el centro. Entonces Dios es quien merece el honor y la gloria, y ha ocurrido en Antioquía a través del testimonio de personas comunes que empezaron a predicar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Ahora, ¿por qué Bernabé era así? ¿Por qué Bernabé era tan generoso, dadivoso, piadoso, alentador? Podía ver la obra de Dios en Pablo que otros no podían ver. Pudo ver la gracia de Dios en Antioquía y no simplemente multitudes convertidas. Versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Si estás pensando en la moralidad del hombre y la moralidad perfecta por medio del cual tú puedes ser salvo, no hay nadie bueno, como dice la palabra. Pero la palabra de Dios testifica también en diferentes pasajes acerca de diferentes personas a quien Dios llama justo, como en el caso de Job. A José de María como un hombre justo, llamó a Moisés el más humilde de entre todos los hombres sobre la faz de la tierra, como en su caso también llamó a Abraham un hombre de fe. En este caso se dice que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Nosotros deberíamos luchar, y déjenme usar esta palabra, para hacer nuestro testimonio, para que sea nuestro testimonio
tan real que cuando otros pregunten acerca de ti, antes de decir cualquier otra cosa, pueden decir, él es un hombre bueno, además ella es una mujer buena. Pero al mismo tiempo, el verso nos dice que, ¿qué hizo Bernabé? Bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo a Bernabé bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. En otras palabras, cualquier elemento, cualquier grado de bondad en Bernabé es atribuido a la obra de Dios. ¿Cuál? La llenura del Espíritu. ¿Y por qué algunos están más llenos que otros? Bueno, todo cristiano en quien mora el Espíritu tiene la plenitud del Espíritu morando en él o en ella. Pero no todo cristiano disfruta de la llenura del Espíritu. E incluso el mismo cristiano que a veces ha disfrutado la llenura del Espíritu, no siempre le ha tenido o no siempre la va a tener de la misma magnitud. Y no es que el Espíritu se me dio a parcialidades o a la mitad, o se sale y se me queda la mitad nada más. No. Entonces, ¿qué es lo que produce la llenura del Espíritu? Si tú tienes la plenitud del Espíritu todo el tiempo, la llenura del Espíritu no es más que una manifestación externa a través de ti, del Espíritu que ya mora en ti, y lo único que impide eso, porque es parte de la soberanía de Dios que así ocurra, es nuestro grado de rendición o de, por así decirlo, pecaminosidad que impide la manifestación de ese Espíritu. A mayor rendición de tu vida, de mi vida, de tus planes, de mis propósitos, de tus ambiciones, de tus deseos, a mayor rendición, mayor es el señorío de Cristo en tu vida. Y el señorío de Cristo precisamente se da vía la llenura del Espíritu en ti. Y este Bernabé es un hombre rendido a los propósitos de Dios. Y así Dios deja fluir la plenitud de su gracia y de su poder a través de sus hijos. Quizás Bernabé vio en esta iglesia de Antioquía que había necesidades que no podía llenar, como dones, tal vez conocimiento. El texto no nos da detalles, pero quizás Bernabé se veía como un alentador, como un consolador, y cuando ve a esta multitud, como que dijo, aquí falta alguien. Versículo 25 dice, después fue a Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. La última vez que vio a Bernabé a Pablo fue en Jerusalén, aproximadamente como 8 o 10 años antes, ¿no? No nos dice qué pasó con Pablo en esos 8 o 10 años, pero se especula que probablemente los 3 años en Arabia siendo instruido, que cuando le dieron los latigazos también por los judíos fue en ese tiempo. De manera que Bernabé va a buscar a Pablo y Pablo viene en Antioquía y lo confirma el versículo 26 y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí les llamaron por primera vez cristianos a los creyentes. Antes se les llamaba los del camino, los discípulos, los santos, cristianos de una forma que esta persona ahora está siendo identificada con Cristo, ¿sí? Por primera vez se les llamó así en Antioquía, justamente en la cuna del proyecto misionero mundial. Y un cristiano en esa época tenía como ciertas características que eran más o menos claras. Hoy gente que no es creyente es llamada cristiana, pero en esa época un cristiano se entendía que era una persona que se había identificado en privado y en público con la persona de Cristo, lo cual en ese momento ya representaba un peligro para ellos. Era alguien que había abrazado la causa de Cristo, era alguien que había sido cambiado por el mensaje de Cristo, era alguien que proclamaba el mensaje de Cristo, y por eso es que ellos salen corriendo en un momento dado, y al llegar a Chipre, Fenicia y Antioquía, iban compartiendo su experiencia y la gente se iba convirtiendo porque ellos entendieron que a un cristiano le toca hacer eso. ¿Por qué? Porque él es un embajador, como si Dios proclamara por medio de él.
Un cristiano es alguien que ha rendido su mente, su corazón, su vida a Cristo. Y como nosotros sabemos que esta gente pensó así, porque esta gente murió por ser llamado cristiano, esta gente murió por no llamar César Señor Kyrios, esta gente hubiera escapado de la muerte, del martirio, con simplemente decir César es Señor. Y dijeron, no, Cristo es Señor. De manera que en Antioquía por primera vez se usa el término cristianos. Así que hubo una predisposición en su corazón, en una rendición a Dios, porque si tú eres del linaje de un sacerdocio, tú eres parte de la nación santa, de un pueblo adquirido, para posición de Dios como una sola función, para que vayas y proclames las virtudes de aquel que te sacó de la oscuridad y te trajo la luz. Ese es tu propósito como embajador. Así que en el nombre de cristiano, que nos quede muy bien puesto ese nombre a nosotros. Es como la historia de Alejandro Magno. Se cuenta que tenía un soldado que era medio vago, no tenía buen carácter, no era un hombre de valores, y le dijeron que se llamaba, además, Alejandro. Y le mandó a llamar y le dijo, joven, ¿cuál es tu nombre? Dice, Alejandro. Ok, dice, pues o cambias de actitud y de conducta o te cambias tu nombre. Cristiano o hermanos, o cambiamos de actitud o nos quitamos el nombre. Pero yo quiero creer que tú perteneces a la comunidad de los que no se avergüenzan y por tanto tú quieres llevar bien en alto el nombre de cristiano. Le pertenezco a Cristo, Él es mi bandera, Él es mi estandarte, Él es mi baluarte, Él es mi refugio, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y es por eso es que Dios nos da esta reflexión en esta mañana, para que llevemos a cabo esta palabra, la predisposición del corazón humano, pero ya redirigido por la palabra de Dios. Así es que nuestra convicción debe de estar puesta en Cristo, que nuestra predisposición con un corazón reformado, redirigido por la palabra, lleve a cabo el plan de Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.